para hacerlas, porque estamos gastando mucho. Yo suelo bromear utilizando pues el paralelismo y estoy muy lejos de saber de medicina, pero cuando nos decían no vayas descalzo que te vas a coger la gripe, es que el virus de la gripe entra por la planta de los pies, pues es evidente que no, pero es verdad que nos pasa. Lo que sucede es que la temperatura que perdemos por la planta de los pies nos vemos obligada a generarla internamente y la energía que le dedicamos a eso no se la podemos dedicar a combatir el virus de la gripe. Y al final todos son balances energéticos. Con lo cual el virus de la gripe, que ya nos estaba pululando por ahí, aprovecha y prolifera. Y así todo. Bien, si nos siguen forzando, entramos ya en una zona donde sí que estamos enfermos. Donde ya nuestro cuerpo se tiene que concentrar en recuperarse y no se puede permitir muchos lujos porque el costo energético de combatir la enfermedad es muy alto. Si en esas condiciones nos meten en cama y nos cuidan, o nos llevan a un hospital, seguramente nos recuperamos y tenemos capacidad de reajuste. Pero si nos siguen forzando, podemos entrar en un punto de no retorno y a partir de ahí ya, hagan lo que hagan, no nos recuperan. Y se produce un desenlace fatal. En el caso de las personas, pues, o de los organismos o de los individuos, puede ir a la muerte, o en el caso de un ecosistema puede ir a un estado de equilibrio completamente distinto al que teníamos anteriormente. El gran problema es que no sabemos dónde está ese punto de no retorno. Podemos ir apretando el globo, y ahí es donde juega lo que se llama teoría de las catástrofes, lo podemos ir apretando progresivamente hasta que llega un momento en que se rompe y deja de ser el que era. ¿En qué momento se va a explotar? Es algo que es muy difícil de predecir. Pues esta es la situación en la que ha estado el Mar Menor. Tiene una presión continua y progresiva. A los problemas que daba el haber abierto el espacio y las regeneraciones de playas, pues se sumó el cambio agrícola en la cuenca de drenaje. De manera que se pasó de un régimen de secano a un régimen de regadío en los años 90, y toda esta transformación de regadíos, pues de alguna manera tenía un cauce natural, que es la rambla del Albujón. Y los niveles freáticos subieron a una razón de 1 metro al año, con lo cual el nivel freático se puso casi a nivel de suelo y además con unas aguas que se cargaron muchos nutrientes, en nitratos en concreto, procedentes de la actividad agrícola. Y claro, pues la rambla del Albujón, y este es un modelo de los vertidos de la rambla del Albujón, pues pasó de ser un cauce que llevaba agua solo cuando había lluvias torrenciales a ser un cauce que empezó aportando 24 litros por segundo en continuo. Y esos 24 litros por segundo a lo largo de 20 años se han ido a convertir hasta en 400 y 500 litros por segundo de aguas cargadas en nitrato. Claro, todo este freático alto, la tendencia es que vaya al Mar Menor. Si entrara de forma difusa sería un problema grave, porque no se le pueden poner fácilmente puertas al campo y menos en las aguas subterráneas. Pero todas las evidencias que tenemos es que las entradas, por muchos nitratos que haya en todo el freático, las entradas solo las detectábamos en la rambla del Albujón. Es decir, de alguna manera hay una impermeabilización de los fondos del Mar Menor que impide que los dos freáticos se pongan en contacto. Ahora los hidrogeólogos en el comité científico tienen la encomienda de dejar claro cuál es la cantidad de agua que excede en el campo de Cartagena, de esa que excede cuánta iría al Mar Menor, y de esa que iría al Mar Menor, cuánta entraría por superficie y cuánta por aguas subterráneas. Son preguntas muy concretas que deberían contestar, porque las medidas de gestión claramente tendrían que ser distintas. Pero mientras no se demuestre otra cosa, yo sigo pensando que solo se producen por las ramblas, y si eso es así, las actuaciones son mucho más fáciles y asequibles, porque lo que era insostenible es la situación de la rambla del Albujón, porque en un ciclo de un año las aguas cogen la concentración de los nitratos que lleva la propia rambla y con poca capacidad, por mucho que haya influencia del Mediterráneo, poca capacidad de recuperación, si no fuera por los mecanismos biológicos. Bien, cuando empezamos a ver los problemas que había con las medusas, hicimos el análisis de las concentraciones de nutrientes y lo que vimos es que prácticamente se habían multiplicado por 10. Fíjense en el cambio de escala de las concentraciones de nitratos. De manera que había 10 veces más nitratos. El fósforo era más bajo porque estaba funcionando bien la red de saneamiento, pero puntualmente, o por mal funcionamiento, o mala gestión de limpieza de fondos, preparación de la campaña veraniega, o lo que fuera, en las fechas de primavera había tendencia a que se produjeran entradas masivas de fósforo. Claro, justo en la época en que empieza a proliferar las algas. Muchos nitratos, muchos fosfatos, la producción primaria estaba garantizada. De manera que en un proceso de eutrofización, lo que uno tiene es que cuando las aguas son limpias, transparentes, hay pocos nutrientes, la vegetación es de fanerógama, porque son plantas de origen terrestre.
y toman los nutrientes no del agua, sino del sedimento. Tienen raíces que pueden tomar los nutrientes del sedimento. Pero las algas no pueden crecer porque no tienen nutrientes en el agua. Pero si empiezan a entrar nitratos o nutrientes en general, pues empiezan a proliferar las algas que crecen más rápido y que los toman del agua. Y empiezan a cubrir a las fanerógamas, con lo cual les hacen sombra y empiezan a morirse. Si seguimos metiendo nutrientes, al final quien los aprovecha es el fitoplancton, porque al ser células microscópicas que están en la columna de agua y con una relación superficie-volumen muy alta, pues claro, se reproducen muy rápido y son muy eficientes captando nutrientes. Con lo cual pronto se forma una sopa verde en la capa superficial que impide que la luz llegue al fondo y el fondo se muere. Bien, este esquema es el esquema clásico de eutrofización. El Mar Menor durante 20 años se ha mantenido aquí, cuando en realidad tendría que haber evolucionado. Ha sido solo este año pasado cuando se ha dado el salto definitivo a esta situación. Eventos puntuales de proliferación de algas ya los teníamos cuando no funcionaba la red de saneamiento. Esto es un vertido que había en la zona de la Ciudad del Aire, en la ribera. Esto cuando se puso en marcha el plan de saneamiento desapareció y volvimos a tener aguas limpias en todos sitios. Lo curioso es que durante 20 años, a pesar de la entrada de nitratos continua, los niveles de clorofila se mantenían bajos. E incluso más bajos que en tiempos antiguos. Claro, ¿por qué pasaba eso? Pues esto coincidía con proliferaciones de medusas que llegaban a ser tan densas que yo creo que el secreto de San Pedro debía ser algo así, ¿no? Para caminar por encima del agua, porque las concentraciones eran realmente impresionantes. Y además de 3 especies que se repartían el veraneo. Teníamos la típica del Mar Menor, Aurelia aurita, que estaba en primavera, luego llegaba el Rhizostoma pulmo, esa blanca grande, y luego en agosto, Cotyloryza tuberculata, la que llaman de huevo frito, que ya finalizaba el veraneo. Bueno, nosotros analizamos cómo respondía la red trófica lagunar a este cambio de situación. Esto es lo que se llama un espectro de biomasa, donde están representados los distintos componentes del plancton en función de su tamaño. Claro, los más pequeños son muy abundantes y las medusas y las larvas de peces pues son menos abundantes. Y esto, cuando se pone en escala logarítmica, es como una recta y funciona como un balancín. Si metemos nutrientes por aquí, estos proliferan y el balancín se pone muy vertical. Pero a continuación, la tendencia es que estos se alimenten de estos de estos, y el balancín se compense de nuevo. Y cuando comparamos lo que pasaba antes de que hubiera medusas y después de que hubiera medusas, antes sin nutrientes, después con nutrientes, veíamos que los dos espectros se comportaban estacionalmente idénticamente. Es decir, las medusas estaban ejerciendo un control de arriba abajo, que se llama en ecología, del ecosistema. Con lo cual, el Mar Menor, lejos de ser una laguna costera, como se suele pensar, que si entran nutrientes se pone verde, estaba funcionando, ¿no?, como un sistema mucho más regulado y que compensaba lo que estaba pasando. De hecho, el ictioplancton también jugaba su papel y la heterogeneidad es grande, a pesar de que está en la masa de agua y se podría homogenizar, pues las comunidades de un sitio son distintas de las comunidades de otro. Y además está perfectamente sincronizado el pico de máximo de larvas con el pico de máximo de clorofila. De manera que aprovecha al máximo ese alimento disponible. Y como digo, si en los modelos convencionales, cuando aumentan los nutrientes, los nitratos, aumenta la clorofila, en el caso de ambientes complejos, lo que está predicho es que hay filtros que amortiguan y que retardan la respuesta del ecosistema. Y en el Mar Menor teníamos que la clorofila aumentaba cuando había menos nitratos y disminuía cuando los nitratos eran más altos. Entonces, esto parece de loco, pero es porque estaba relacionada con el ictioplancton. De manera que se producía una especie de ciclo límite donde el uno regulaba al otro y mantenía la calidad del agua. Y además este ciclo, que es la media para todo el Mar Menor, responde a ciclos que en cada sitio son distintos. Es decir, la heterogeneidad espacial es uno de los grandes valores del Mar Menor, porque lo que está pasando en un sitio es distinto de lo que está pasando en otro. Y en todos están siempre regulándose. De manera que todos los componentes de la red trófica participan en esa composición, las medusas se reparten el verano y cuando acaban las medusas empieza el ictioplancton. Y entre todos se repartían la tarea. Y cuando la clorofila tiene sus máximos en unas épocas del año, en el otro tiene mínimos. Y luego se alternan. Con lo cual, si en un sitio falla un mecanismo de funcionamiento, en otro puede compensarse a continuación. Tratando de averiguar qué es lo que hacía tan peculiar el Mar Menor, empezamos a estudiar cuál era el papel de la conectividad con el mar abierto. Y además comparamos distintas lagunas. Una es la laguna de Curonian, la laguna de Venecia y la otra nuestro Mar Menor.
las escalas son aproximadas, con lo cual realmente esto responde a la relación de tamaño. Aquí están los tiempos de residencia de los que hablábamos antes, lo que tarda en renovarse toda el agua de cada laguna. Pues el Mar Menor, siendo la más pequeña, es la que tiene un tiempo de residencia mucho más alto. Es decir, la laguna de Venecia, por ejemplo, hay quien hablaba, hay quien dice, hay que dragar los canales para mejorar la calidad de agua del Mar Menor, porque así se renuevan más rápidamente las aguas. Bueno, la laguna de Venecia, que es casi 2 o 3 veces más grande que el Mar Menor, tiene tiempos de residencia de solo 10 días. En 10 días renueva toda su agua, mientras que el Mar Menor tarda 300. Bueno, la laguna de Venecia nunca ha tenido aguas transparentes y el Mar Menor sí. Con lo cual la solución no está en dragar canales. La solución está en lo que está pasando dentro del ecosistema. Y lo que está pasando dentro del ecosistema, cuando miramos la conectividad y este modelo, lo que simula es cuál es la probabilidad de que una partícula que se genera en cada sitio llegue a otro. De manera que vemos pues, qué posibilidades hay que una larva generada aquí termine dentro del Mar Menor. Y como pueden estar viendo, aquí está pasando el año, las probabilidades de intercambio son mínimas. Las probabilidades de colonización de una larva es pues, de una en 1.000.000 por metro cuadrado. Y curiosamente es muy baja en las 3 lagunas que hemos comparado, a pesar de que los tiempos de residencia son completamente distintos. Es decir, hay una particularidad muy grande en lo que pasa en los canales que supone una restricción al intercambio de sustancias y de organismos. Hasta el punto que la heterogeneidad que se encuentra en el Mar Menor y es comparable a las otras lagunas costeras es tan alta que esta es la dinámica del ictioplancton, de las larvas de peces, en una secuencia de años consecutiva y un año no se parece al otro. Pero es más, especies que son muy abundantes un año, al año siguiente desaparecen. Y cuando uno mira la estacionalidad de las distintas especies, desde las más abundantes a las más escasas, uno se encuentra primero que tanto unas como otras se reparten el año. Y unas son muy abundantes en una época, en unos meses, y otras son muy abundantes en otro. Pero además hay una cantidad enorme de larvas que son muy poco abundantes, pero que juegan su papel y que además no se sabe si un año van a estar o no. Porque esa presencia depende de la probabilidad de colonización. De manera que, y ya voy casi terminando, de manera que en el Mar Menor se da una circunstancia que es algo anómalo en los ecosistemas. En teoría ecológica, a lo largo de la sucesión y la construcción de un ecosistema, pues la biomasa va aumentando progresivamente, pero la época más productiva es una época relativamente juvenil, en la que la producción, esto es lo que el sistema produce y esto es lo que el sistema respira. Con lo cual, lo que hay entre medio es lo que es exportable, lo que es explotable, lo que el ecosistema no usa para sí mismo. Claro, cuando un ecosistema es muy maduro, respira prácticamente todo lo que produce, con lo cual hay poco margen para explotarlo. Una selva tropical es poco explotable. Si la explotamos, lo que hacemos es reducir su biomasa y convertirla en un prado. Pero un prado es muy explotable, porque produce más de lo que respira, con lo cual podemos segarlo y sigue siendo un prado. Claro, las lagunas costeras son muy productivas, con lo cual uno espera que estén en este punto. Pero sin embargo, con lo que hemos visto del Mar Menor, en realidad el Mar Menor es capaz de juntar las dos cosas y ser muy productivo y al mismo tiempo muy complejo, estructurado y con mecanismos homeostáticos y de autorregulación. Para explicar eso, pues hay que ir a la física, porque la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero la segunda ley nos predice que todo sistema que es heterogéneo tiende a homogenizarse y que donde hay mucho tenderá a ir hacia donde hay menos hasta que todo se iguala. Es decir, la entropía, el desorden, la homogenización aumenta. Bien, la vida es un misterio entonces, porque ¿cómo es posible que surja una estructura compleja, un ecosistema o una persona, si partimos de átomos y de materia desorganizada? Claro, el truco está en que si uno pone resistencias al flujo de energía, se puede generar un trabajo. Una vez que se homogeniza el sistema, ya no hay flujo, ya no hay trabajo que hacer. Pero si a un viento que se genera como consecuencia de un gradiente de presiones le ponemos un molino, pues podemos generar electricidad o podemos moler trigo, podemos bombear agua. Eso es lo que hace la vida, utilizar esos flujos de energía para hacer un trabajo poniéndole resistencia y con el trabajo que hace lo que hace es construirse a sí misma. Y de esa manera consigue mantener una estructura compleja, pero desorganizando el entorno. Es decir, la segunda ley de la termodinámica se cumple, pero la vida es posible.
Otro día se podría hablar de lo que es el principio de San Mateo y de lo que implica el aumentar la eficiencia. Pues lo que hicimos al estudiar las lagunas costeras es analizar sus características geomorfológicas, incluyendo los canales de comunicación, una serie de parámetros, y ver cómo se relacionaban con la productividad pesquera y con la biodiversidad y la complejidad que tiene el sistema. Y resulta que la productividad pesquera efectivamente se relaciona con los gradientes. Cuanto más pequeño es, cuanto más diferencia de temperaturas, de salinidades, de nutrientes hay, es como un campo magnético. Y a mayor diferencia de cargas, mayor capacidad de generar flujos. Y además con la distancia. Cuanto más cortas son las distancias, más somera es la laguna, más pequeña, más complejo es el perímetro, pues mayor capacidad de ser productiva desde el punto de vista pesquero. Pero, por el contrario, la biodiversidad depende de los canales de comunicación. Y en los canales de comunicación, ¿qué tenemos? Pues una resistencia a los gradientes, a los flujos que se producen como consecuencia de los gradientes. De manera que en las lagunas costeras tienen resistencias a los flujos en el canal de comunicación, en el intercambio entre el ventos y la columna de agua. Las propias praderas son una resistencia a los flujos de corrientes. Las propias islas son resistencias a las corrientes. Bueno, pues las islas, los canales, las praderas son estructuras disipativas que generan un trabajo que tanto hace más compleja la laguna como la vida puede utilizarlo de alguna manera para tener mayor biodiversidad, y eso hace que los poblamientos lagunares sean complejos, heterogéneos, y buena parte de sus mecanismos de autorregulación y homeostático estén marcados por esa complejidad. Bien, pues ya para ir terminando y concluyendo, la primera conclusión: la ciencia es necesaria porque nos facilita información y nos permite responder preguntas. Y sin información no es posible tomar decisiones, y menos que sean acertadas. Para gestionar hay que conocer y comprender bien cómo funcionan las cosas y en concreto los ecosistemas. Y la mejor gestión no es la que es capaz de resolver problemas, sino la que es capaz de anticiparlos para no llegar a tenerlos. Claro, ignorar el conocimiento a la hora de gestionar sale carísimo. Y lo que se ha gastado en redes antimedusas a razón de casi 600.000 euros cada verano durante 20 años, y lo que se ha gastado en regenerar, entre comillas, playas que han terminado así, pues evidentemente, si se hubiera invertido en ciencia, otro gallo nos cantaría en la región de Murcia. Es decir, no es un problema, el que se haga ciencia no es un problema de recursos, es un problema de invertirlos bien. Pero luego, las verdades a medias también son muy peligrosas, porque se ha montado una alarma enorme porque las praderas del Mar Menor se han convertido en fondos sin vegetación. ¿Vale? Eso es un problema, porque indica que ha disminuido la penetración de la luz y que no hay luz suficiente en el fondo para mantener praderas, las que habían, pero las que se han perdido no son estas. Las que son perdidas son las de Caulerpa, que colonizaron el Mar Menor, que lo estaban convirtiendo en un fondo anóxico, que causaron la caída del Mújol. No quiere decir que eso sea bueno, porque nos lleva a otro cambio de estado, pero tampoco quiere decir que sea malo, porque si esos fondos se recolonizan ahora de fauna porque están oxigenados y se recupera una biodiversidad que habían perdido, pues de repente no es tan malo para el sistema. El gran riesgo es que toda la materia orgánica que ha acumulado sea una bomba de nutrientes hacia la columna de agua, con lo cual, aunque cortemos en la rambla del Albujón, la bomba la tenemos ya dentro. Pero si esos nutrientes están retenidos y el flujo es bajo, pues posiblemente no sea tan grave como podría pensarse, porque la capacidad de recuperación de las praderas puede ser alta, y ya veremos si tanto las de Caulerpa como las de Cimocea, o con un poco de suerte, solo las de Cimocea. O sea, todavía tenemos muchas incertidumbres, pero hay que llevar cuidado con el uso que se hace de la información. Con lo cual, lo que sí que también debe quedar claro es que la ciencia no es una varita mágica que elimina los problemas, ¿no? La ciencia es una herramienta que tenemos para encontrar soluciones y para dar respuestas, y lo que a través de aplicación del método científico y poder responder con márgenes de confianza. Y como decíamos antes, no existe la dicotomía entre trabajo científico, informe técnico o aplicado, sino en si se responde a las preguntas o se está especulando con la información buena o mala que se tenga. Luego hay que tener en cuenta que la ciencia no es infalible y pueden cometerse errores, con lo cual el sentido crítico debe estar siempre imperando, y ahí viene muy bien a veces que haya contrastes de opiniones con mejor o peor intención, pero que te obliguen a reformular tus planteamientos o a buscar si los puedes consolidar. Lo que decíamos antes de que ecología y ecologismo no son lo mismo, pero que sí es importante que ambas trabajen para permitir una mayor calidad de vida, y cada una en su papel se vaya con un objetivo común a la resolución de proyectos ambientales.
Y hay que tener también muy claro que los científicos somos personas. Es decir, que nadie se piense que por ser científico va uno de infalible o que no se tienen intereses particulares y que ser sincero por definición. O sea, ahí el sentido crítico lo tienen que desarrollar no solo los científicos, sino también quien vaya a aplicar la ciencia. Y tiene que ser muy crítico con lo que se está poniendo encima de la mesa a la hora de tomar decisiones. Porque la ciencia puede utilizarse como herramienta también de manipulación y falsear resultados o ocultar datos. Y no está exenta de eso. Y la pseudociencia utiliza la experiencia científica para conseguir fines que no son precisamente encontrar la verdad. Y los movimientos sociales pueden caer en el populismo y en la demagogia, apoyándose aparentemente en la ciencia. Y la necesidad de financiación que tenemos los científicos puede ser un factor limitante, no solo de la capacidad de acción, sino también condicionar las formas de actuación y hacer perder la perspectiva de lo que es correcto y lo que no. Y ante los problemas ambientales hay quienes en lugar de un problema a resolver solo ven una oportunidad de negocio. Y aprovechan que está en buenas condiciones para proponer una cosa que es más un negocio que algo bueno, sin decir que los negocios sean malos, o cuando está en malas condiciones, pues también se les puede sacar partido. Y ya como consideración final, solo vamos a poder resolver la situación crítica, porque sigue siendo crítica, en la que se encuentra el Mar Menor, y evitar su deterioro y hacer que no sea irreversible realmente, que no se sobrepase ese punto de no retorno, si se tiene buena conciencia del problema, y hay que decir que si para algo ha servido esto es para que cambien las conciencias, tanto a nivel social como a nivel administración e incluso a nivel científico, y tenemos que conseguir que se sienten todas las administraciones, todos los actores implicados a la misma mesa, a plantear los problemas, a discutirlos, a buscar soluciones, porque solo utilizando el conocimiento como base para la toma de decisiones podremos encontrar las respuestas. Como colofón, ya simplemente para dar una pincelada de la situación actual del Mar Menor, está en estado muy crítico, pero vivo. De que el Mar Menor está muerto, de que se ha ido de las manos, pues evidentemente ha cambiado de estado, las aguas están turbias, pero todos los indicios que tenemos es que los mecanismos estos homeostáticos de autorregulación siguen funcionando. Que cuando dejan de entrar los nutrientes y las medidas son efectivas, los nutrientes empiezan a bajar y el sistema empieza a recuperarse y empieza a recuperar la calidad del agua. Claro, entonces de repente se rompe una alcantarilla en la manga y vuelven a entrar fosfatos ahora en vez de nitratos y el sistema se reactiva. Cuando está otra vez volviendo a recuperarse tenemos las riadas y vuelve a entrar de todo. Y sorprendentemente, ya cuando uno mira el mapa de distribución de los nitratos, no están entrando por la rambla del Albujón. Es decir, de alguna manera las medidas que se han tomado en esa zona funcionan, pero han entrado masivamente por la cubeta sur. Pues está claro que hay que actuar en esa zona y que las buenas prácticas agrícolas se implanten en esa zona. Porque nos jugamos mucho. Porque en este tira y afloja, como decíamos antes, si al sistema se le cuida y se le da opción, tiene todavía capacidad de recuperarse. Y las lagunas costeras se caracterizan por una gran capacidad de recuperación y rapidez incluso. Pero si lo seguimos presionando, terminaremos rompiéndolo definitivamente y lo perderemos de forma inexorable. Y eso es todo lo que quería contarles. Bueno, pues como han comprobado ustedes, las expectativas se han cumplido. La charla apasionante, preocupante y Dios sabe si esperanzadora. Yo muy modestamente, lo que vamos a hacer, gracias a la generosidad del profesor Pérez Ruzafa, es colocar el contenido de la charla en la web. Pero ya nosotros no podemos obligar, exigir que todas las personas que tienen que tomar decisiones, y los políticos sobre todo, pues se les obligue a leerse, estudiarse la charla e incluso se les examine para que puedan tomar las decisiones. Eso ya no entra dentro de nuestras competencias, pero esperemos que teniendo la suerte que tenemos en Murcia de que ante un problema tan grave, tan terrible como este, tenemos las personas que pueden orientar hacia su solución, sepamos aprovecharlo. No seamos tan tontos que no hagamos caso a lo que
personas como el profesor Pérez Ruzafa pues pueden iluminar sobre cómo tratar este problema. Da tiempo para algún par de preguntas. Y por allí hay una. Sí. Salvo la pregunta de si se va a depreciar mucho las viviendas que tengo al lado del Mar Menor y por tanto tengo que venderla o no. Al principio de la exposición se han hecho muchas preguntas, entre ellas, pues bueno, la cuestión del estacio, el tema de las embarcaciones, el tema de los balnearios, en fin, se han hecho una infinidad de preguntas que muchas de ellas no las recuerdo, pero vamos, que están en la mente de todos. ¿Existe contestación o existen medios o se van a tomar ciertas medidas para resolver esas preguntas o qué es lo que hay que hacer realmente? ¿Es necesario limitar la salida y entrada de agua del estacio? ¿Es necesario hacer todas esas medidas ya o no? ¿O solamente vamos a esperar que el ecosistema, como usted ha dicho, vaya regenerándose a sí mismo? Bueno, está claro que contestar todas las preguntas de golpe sería muy complicado, ¿no? Pero bueno, algunas de ellas sí las he respondido durante la propia charla, ¿no? En algunas de ellas sí que hemos hecho algo de investigación y se han podido responder, pero quedan muchísimas en el aire. Pues al final va a depender un poco de la propia demanda social. Es decir, los investigadores tenemos siempre, pues, por la vocación que tenemos, y en el caso de que la vocación, y en el caso de los biólogos, esto se da muchísimo, la vocación va muy ligada a un ecosistema que te resulta entrañable y que quieres investigar, pues la propia curiosidad te lleva a hacer lo que sea y hasta poner dinero de tu bolsillo para encontrar respuestas a muchas de esas preguntas. Pero claro, todas son inabordables ni por una persona ni por un solo equipo. La demanda social, la demanda de quien tiene necesidad de conocimiento para la gestión es lo que puede hacer que las preguntas se vayan respondiendo. Y ahí la urgencia en la gestión la que puede ir marcando. Hombre, siempre con la perspectiva de que anticiparse es mejor que tener que resolver, con lo cual verlas venir siempre sería conveniente. Y ahí es donde es interesante que haya centros donde ya se genere esa investigación y con una subvención suficiente, donde se puedan presentar proyectos, donde esos proyectos se puedan seleccionar en base a su calidad y a la importancia de las preguntas que se plantean o la urgencia de responderlas, y todas esas preguntas se pueden ir respondiendo. Por desgracia, eso no se anticipa y solamente se plantean las preguntas cuando hay que tomar medidas urgentes, con lo cual a veces hay que tomarlas a ciegas si es que llegan a formularse las preguntas cuando se toman las decisiones. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora, que se tomaban decisiones al margen de que la pregunta estuviera detrás o no, porque se hacían las cosas un poco por la oportunidad o por la oportunidad de negocio. Hombre, ese tipo de cosas son las que pueden empezar a cambiar ahora con la sensibilidad que tenemos, porque nos hemos dado cuenta que el turismo, ni la agricultura, ni la pesca son viables sin un ecosistema que mantiene su integridad ecológica y que puede seguir prestando bien ese servicio. Por lo cual nos jugamos mucho, salvo que estemos optando por un modelo en el que se explota y una vez que se haya agotado el recurso me voy al norte de África a volver a explotar otro sistema, me voy a la Mar Chica de Melilla, pues salvo que queramos eso, pues está claro que tenemos que invertir en hacernos preguntas con antelación para que cuando lleguen los momentos de tomar decisiones tener ya las respuestas. ¿Solo Luna? Yo, al final, cuando formula la parte, ese deseo de que todas las administraciones y todos los responsables deben decidir, trabajar de forma conjunta, cooperar, etcétera, etcétera, pues una especie de, como buen deseo, se honra y demuestra lo buena persona que eres. Sin embargo, si ahora mismo pudiera ser consejero de Hacienda, consejero de Agricultura, con permiso de la consejera, consejero de todo, si dieran una serie de recursos, ¿qué 4 medidas consideraría prioritarias para aplicar? No el fin de semana, sino mañana a primera hora, para intentar revertir el proceso, porque tú has dicho que el enfermo está mal y al final no podemos reunirnos una serie de señores a discutir
¿qué vamos a investigar para curar? Porque al final se nos puede morir. Desde tu criterio, ¿qué 4 medidas serían urgentes y imprescindibles? Bueno, yo lo primero que te contestaría es lo que decía Lola Flores, ni Dios que lo permita, porque realmente no me veo en ese papel y creo que no serviría para desempeñarlo, ¿no? Mi papel lo tengo muy claro, pero claro, el problema que tenemos es que, de acuerdo, se puede pecar de ingenuo, somos conscientes de que la inercia es muy negativa, las personas somos personas, ahora porque tenemos la urgencia, el Mar Menor se nos ha roto en las manos, pero que se arregle y seguramente nos olvidaremos en 4 días, a lo mejor no los responsables políticos actuales que lo tienen muy en carne viva, pero el siguiente que venga le importará un bledo lo que haya pasado hasta ahora. Es decir, esto es así. Pero tenemos que ir cambiando mentalidad y tenemos que ir cambiando estructura. Está claro que cuando tienes al paciente en la mesa de quirófano, no te puedes plantear hacer cambios estructurales en la sanidad en España. Y ni siquiera discutir que cómo vas a operar. O el equipo médico se entiende muy bien o el paciente está jodido. Y perdonen la expresión. Pero claro, tenemos que ir jugando a las distintas escalas. Por un lado está la escala de toma de decisiones actual, donde que haya un comité científico ayuda mucho, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta y viene muy bien que alguien te contradiga, y todos tienen algo que aportar y cada uno es experto en su campo y eso es lo mejor que se ha podido hacer, pero de la misma manera la administración tiene que empezar a agilizarse y a tener muy claro que no puede tomarse una decisión en una consejería cuando la otra está diseñando otro tipo de estrategias y manejando otro tipo de fondos que deberían ser para lo mismo, y no digamos si además está el Ministerio. O sea, se sientan todos realmente y se planifica con el mapa del Mar Menor delante, con todos los problemas puestos sobre la mesa, las posibles soluciones, las implicaciones que eso tiene, contando incluso con los usuarios, o no vamos a ningún lado, con lo cual el planteamiento tiene que hacerse. O sea, yo de ahí deduzco que piensas que sería conveniente que hubiese un órgano ejecutor que pudiera ejecutar. Sí, mira, cuando en las pocas, lo que he podido participar con la Consejería de Fomento en lo que es la estrategia de gestión, pues esas han sido algunas de mis recomendaciones, ¿no? Que realmente, claro, una de las cosas que surgen de los que redactaron el documento es quién tiene el poder de gestionar eso, quién toma las decisiones, porque cada consejero es dueño y señor de su reino de taifa, y por qué yo voy a tener que hacer lo que me diga otro. Esas cosas se entienden, somos personas y basta con extrapolar lo que nos pasa a nuestra escala a lo que puede estar pasando a otras para saberlo. Pero está claro que tiene que haber algo y bueno, pues ahí ese es el papel de los gestores, quemar neuronas y pensar qué órgano podría ser funcional, pero teniendo muy claro que tiene que serlo. Es decir, ahí tendrá que aportar soluciones. Sí, por ahí al fondo. No se oye, ¿eh?
Sí, bueno, algunas de las cosas que comentas pues realmente quedan fuera de mi ámbito de conocimiento, es decir, no sé hasta qué punto puede haber un vertido u otro. Lo que sí te puedo decir, realmente es un problema de todo, porque por un lado están las medidas que se tienen que adoptar y que se tienen que implementar, por otro lado está que los usuarios las sigan, ¿no?, y las cumplan. Yo lo que sí te puedo decir es que sí se ha notado una disminución de nutrientes en el Mar Menor, con lo cual hasta cierto punto efectividad ha habido. Ya no sé si un vertido un poco mayor o menor, pero los nutrientes estaban disminuyendo. Y de la misma manera te digo que en cambio por la cubeta sur están entrando, lo cual quiere decir que han sido efectivas en la cubeta norte, pero no en la cubeta sur, donde sigue habiendo prácticas que no son adecuadas. Pero por eso insisto que esto es una labor de todos, porque cada uno desde su papel, pues el que detecte alguna anomalía denunciándolo, el que tenga que tomar cartas en el asunto tomándolas, el que tiene que tomar medidas de gestión ejecutándolas, pero o todos estamos con el mismo objetivo, que lo importante es que el Mar Menor se recupere y ya cada uno que haga su función donde le corresponda, o si nos perdemos en las discusiones de otro tipo de cosas, pues evidentemente no vamos a encontrar soluciones. Es decir, ahí es donde tenemos que asumir cada uno nuestras responsabilidades. De manera que solo podremos, esa problemática que tiene el Mar Menor y que efectivamente en muchos aspectos ha sido desastrosa, pues podremos encontrarle soluciones. Lo que sí te puedo decir es que yo relaciones con la administración he tenido de mucho tipo a lo largo de este tiempo, te puedes imaginar, y sí he percibido un cambio de sensibilidad. Si es más efectivo, si va a durar más, si va a durar menos, yo eso sí que no lo puedo, porque no estoy en la cabeza de nadie, ni en el despacho de nadie, pero sí que se ha notado una predisposición a empezar a hacer las cosas bien hechas. Y el Mar Menor, ahora mismo, ese tipo de medidas se está notando. Pero veremos a ver si conseguimos que se recupere o no, porque implica seguir siendo muy estrictos y muy serios en los planteamientos de que se corten los vertidos, de que dejen de entrar nutrientes, que si hay que hacer alguna actuación ahora en las playas como consecuencia de que se han deteriorado más de lo esperable, esas sean medidas y no indiscriminadas como se hacían antes. Es decir, hay que empezar a hacer las cosas muy bien, porque si no, se nos va de las manos. Pues no, pues muchísimas gracias. Venga, lo último si he cortado. No, en absoluto, en absoluto. O sea, el problema que tiene el Mar Menor no es un problema ni de toxicidad, ni de sustancias tóxicas, ni peligrosas. El problema del Mar Menor es que ha perdido la transparencia, que han proliferado las algas y está turbia. Claro, mucha gente se baña en aguas de este tipo, en muchos sitios, en pantanos, en ríos, incluso en muchas zonas costeras, pero nosotros estamos acostumbrados a un Mar Menor transparente y nos incomoda no estar en un Mar Menor que no sea de aguas cristalinas, y yo soy el primero que no está a gusto, pero no es en absoluto peligroso hoy por hoy. Bueno. ¿Qué opina usted de restituir el flujo en el canal del Estacio a como lo era antes de Es una pregunta complicada porque no tenemos información para saberlo. Los ecosistemas difícilmente desandan los caminos. O sea, una vez que se evoluciona y se alcanzan nuevos equilibrios, restituir la evolución, restituir la sucesión ecológica es muy complicado. En buena medida lo que ha pasado ahora con la mortandad de las praderas podría ser una simulación de lo que hubiera pasado si se restringiera la entrada por el canal del Estacio. Yo lo que sí tengo en mente es poder hacer los modelos que nos permitan realmente relacionar esos intercambios en los canales con la máxima mantenimiento de flujo, que lo hace al sistema más productivo, pero con el máximo de restricciones que te permiten hacer el máximo trabajo, que lo hacen complejo y estructurado. Y ver qué es lo que nos podemos permitir de dragar en los canales pensando en dar mantenimiento, en recuperar las arenas que van obturándolo, pero poder hacerlo cuantitativamente, saber hasta dónde puedo dragar o no, hasta dónde puedo cerrar o no. Porque hacer predicciones de ese tipo y tratar de restituir un ecosistema que ha evolucionado en otra dirección no siempre es fácil. Sí, pero en un equilibrio distinto. Ahora ya con una pradera caulerpa, con menos mújoles, con medusas, o sea, alcanza otro estado de equilibrio, que afortunadamente nos seguía dando muchos servicios. Menos pesca, pero seguía siendo pesca de calidad. Aguas transparentes, igual que antes, pero no era el mismo que ya era. No, y porque eres sobrino mío, si no, esto ya es la última. No, ya. Pues se puede hacer después o como sea.
totalmente. Claro, yo me dedico a la ecología marina y no soy experto ni en agricultura, pero tienes toda la razón, y por eso es muy importante que haya un comité de expertos donde estén representados todos los especialistas en todos los campos, porque realmente el problema es un problema integral, donde la gestión tiene que ser integrada y teniendo en cuenta todas las implicaciones de todos los usos. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros por invitarme. Lo has hecho muy bien, aparte. Te lo agradezco. Entonces, me has pasado aquí. Sí, la tienes ahí la presentación. O sea, que muy bien, pero no me has dicho ni una sola de ni una solución, ni una sola. Porque te he dicho que no me corresponde a mí. Es que la primera ya era... La primera era cruenta. No, claro. Era liquidar a todos los No, políticos. es que lo que te he hecho es una enmienda a la totalidad. Te he dicho, ni Dios que lo permita. Es que... No, de todo.